en la historia nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Viva la alianza popular,
luchar con valor, con unión. Luchar con valor, que la paciencia siempre vencerá. Vamos a entrar al tema que tiene que ver con el tronco, con el músculo, con el nervio del APRA. Organización esta que se fundó el 7 de mayo de 1924. Y vamos a tratar de la integración política y económica de la América Latina. Y vamos a tratar de un tema que creo que es importantísimo en el proceso de integración, sino también ya forma parte de la historia de nuestra nación y de nuestras naciones y de quienes la integran, en este caso la Alianza del Pacífico. Este postulado central que los apristas jamás debemos obviar, jamás debemos olvidar, es tan vigente como lo fue en 1924. Yo escucho por ahí a algunos que dicen, no, ya esos temas son del pasado. Esos temas ya no son del presente, los tiempos de hoy son distintos y son diferentes. Sin embargo, los ejemplos son clarísimos de cómo la integración de las naciones hace posible desarrollo y progreso, crecimiento en su economía. Y el caso más claro y el ejemplo más claro tiene que ver con la Unión Europea, que se han cohesionado, que se han juntado, que se han unido 27 países. Pese a haber tenido diferencias, no solamente como ustedes saben, ¿no es cierto?, haber acontecido ahí la Primera, la Segunda Guerra Mundial, tener diferencia de razas, de idiomas, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Unión Europea, esa conjunción, ese entrelazamiento de esos países, permite ahora que estas naciones, más allá de las crisis que pueda vivir el mundo, están unidos, están juntos, tenga una sola bandera, tenga un solo himno, tenga una sola moneda, tenga un banco central, tenga un Parlamento Europeo, tenga decisiones en este Parlamento Europeo que algunas de ellas son vinculantes, lo cual es importantísimo. De manera que ahí está el claro ejemplo de cómo estas naciones, al juntarse, al unirse, han podido cohesionar y desarrollar muchísimos países que en épocas pasadas eran bastante pobres, como el caso de España, por ejemplo. España, por ejemplo, con el Fondo de Consistencia o en el Fondo de Solidaridad, tiene un nombre muy especial que en este momento no lo recuerdo bien, recibió más de 120.000 millones de euros o de dólares en ese tiempo, porque todavía el euro no existía, para forjar su desarrollo y su progreso. España ha logrado surgir, ha logrado superarse, ha logrado crecer en su economía, en sus industrias, en el trabajo, etcétera, etcétera, gracias a esta cohesión llamada Unión Europea. Qué distinto hubiera sido si nuestras naciones, tomando las banderas de Haya de la Torre, se hubieran cohesionado, se hubieran juntado, se hubieran reunido. Qué diferente sería hoy nuestra economía de nuestros países. Por eso es importante reforzar siempre, más allá de las discrepancias que existen, los distintos movimientos integracionistas que existen, que viven, que perviven, que más allá de las discrepancias están ahí todavía vigentes. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la Comunidad Andina. La Comunidad Andina que ha reunido en su seno
en algún momento a Chile y Venezuela, y que ahora está conformado por el Perú, por Bolivia, por Ecuador y por Colombia. Yo me acuerdo mucho el 2006, ¿no es cierto?, para que vean cómo aquellos que levantaron las banderas de la integración, levantaban las banderas para su aprovechamiento, para su propaganda. Me acuerdo que el 2006 Venezuela se retiró de la Comunidad Andina, pretextando que el Perú y Colombia querían negociar un tratado de libre comercio en forma individual con los Estados Unidos, y no querían hacerlo en conjunto con Bolivia, con el Ecuador y con Venezuela. Y eso era total y absolutamente falso. Bolivia, Ecuador y Venezuela en ese tiempo, que tenían una dirección, que tenían un objetivo, simple y llanamente no querían establecer el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y no se podía impedir entonces que los países en forma libre y en forma soberana, como era el caso de Perú y como era el caso de Colombia, pudieran establecer esa relación económica. Y me acuerdo mucho que ese fue el pretexto de Hugo Chávez para retirarse de la Comunidad Andina. Pero él no dijo, ¿no es cierto?, él no decía que más allá de todo esto, de toda esta fanfarria, de toda esta bulla, él tenía su propio TLC con los Estados Unidos. Y no es que lo había firmado, sino que Estados Unidos le compraba petróleo a Venezuela en ese tiempo por un valor de 38.000 millones de dólares anuales. Y entonces desde aquí, desde nuestro país, Alan García le dijo: ah, qué bonito, tú sí puedes vender, tú sí puedes comprar, tú sí puedes establecer aranceles con los Estados Unidos, y cuando queremos hacer lo mismo te opones. Eso no es integración. Ese fue el motivo por el cual se fue. Porque hace poco, en una reunión que ha habido, ustedes se habrán enterado, entre Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, y Nicolás Maduro, el presidente, entre comillas, que subsiste en Venezuela, ¿no es cierto?, han establecido volver a tener relaciones comerciales que le habían dejado de lado ya hace muchísimo tiempo. Pero a raíz de la guerra, por ejemplo, de Ucrania con Rusia, ustedes saben, el tema del petróleo ha tenido enormes dificultades, y un guiño que le hizo Estados Unidos a Venezuela hizo que este presidente Nicolás Maduro pusiera la bandera norteamericana a un costado, ¿no es cierto?, y dijera: qué bonito se ve. Quizá para volver a recuperar ese gran mercado que perdieron, poco a poco, por este tipo tan desordenado, tan bullanguero, tan demagógico de hacer política. Y miren en la situación que han dejado a Venezuela, terriblemente, dramáticamente. Miren lo que viven ahora los venezolanos, en una situación tan difícil. Quizá la cohesión de la comunidad andina en ese tiempo, más allá de las distancias ideológicas que pudo haber existido, hizo que nuestros países de alguna manera comercializaran montos bastante significativos. Me acuerdo mucho que en ese tiempo, por ejemplo, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador juntos comercializaban entre sí más de 10.000 millones de dólares. Cuando llegamos al gobierno, el 2006, nuestro flujo comercial con Ecuador era de aproximadamente 200 millones de dólares. Más allá de la crítica, del cuestionamiento, de la distancia que pueda haber con Rafael Correa, el crecimiento del intercambio comercial entre el Perú y Ecuador, nosotros lo dejamos en 2.000 millones de dólares el 2011. Y ganamos también, no se olviden, 50.000 kilómetros en el diferendo de La Haya. ¿Y saben qué?
si fuéramos gratos, iríamos a rescatar lo que dice el propio Alan García de Rafael Correa. Y él dice aquí, sin Rafael Correa no hubiera sido posible, ¿no es cierto?, el triunfo en La Haya. Aquí está. Está en la página 393. Para esos olvidadizos, para esos que a veces gritan y gritan, cuestionan y cuestionan y no saben por qué lo hacen. Sin embargo, en este caso, hay que saber reconocer los pasos que se dieron en ese tiempo para cohesionar sobre todo nuestra economía. Y ese fue el proceso de integración en ese tiempo en la comunidad andina. Con el mismo Bolivia. Nosotros encontramos 100 millones de dólares, lo dejamos en 1.000 millones de dólares. Sí, pues, con distancias, con diferencias, ¿no es cierto?, con seguramente Evo Morales. Pero el tronco, el nervio, la economía fue avanzando. ¿Saben qué, compañeros? ¿Ustedes saben cuál es el primer banco comercial que existe en Bolivia? ¿Ustedes saben cómo se llama? Banco de Crédito del Perú. ¿De quién es? De la familia Romero. Y ahí están. Ahí han invertido, ahí se han metido. Ahí se han metido con el aplauso de todos ellos. La tercera empresa que comercializa los alimentos en Bolivia es una empresa peruana. Tanto así que ahora Astrid y Gastón ha sido adquirida, ¿no es cierto?, por inversionistas bolivianos. No lo olviden eso. También. Yo me baso en las cifras, me baso en los hechos, no en los griteríos, no en los insultos, no en las calumnias, no en las difamaciones, en los hechos, en lo que es y debe ser el proceso de integración. No olvidemos que el APRA desde su nacimiento, desde su fundación como movimiento continental, fue el abanderado de estos principios, de estos apotegmas, la integración política y económica de la América Latina. En 1928 los primeros apristas diputados no se eligieron en el Perú, se eligieron en Costa Rica como APRA. En 1928 se fundó el Partido Aprista Cubano, no se olviden, en 1933. De ahí viene el Partido Ortodoxo y toda la historia que ya conocemos. Somos de alguna manera partícipes de la fundación del Partido Socialista en Chile, de donde emergió Salvador Allende, donde emergió Michelle Bachelet, que han gobernado Chile con nuestra marsellesa, con nuestras letras. Somos los padres de Acción Democrática, que lo hemos olvidado. ¿Lo hemos olvidado? Esas banderas hay que tenerlas muy en alto. Muy bien el cuestionamiento y la agitación, pero no hay que perder el horizonte, no hay que perder el norte. Nosotros tenemos nuestro propio camino, nuestro propio horizonte. Uno de ellos es la integración política y económica de la América Latina, no lo olviden. Y el otro aquí en el país debe ser siempre aquella que debe de flamear y luchar para reconquistarla, que es el retorno de la Constitución de Haya de la Torre, la Constitución del 79. Que hay que hacerle incorporaciones para mejorarla, para actualizarla, es correcto, es correcto. Pero no nos vengan a decir que esa Constitución mafiosa, corrupta, de Fujimori y de Montesinos nos debe gobernar siempre. No nos digan eso. Los apristas no debemos aceptarla. No estamos de acuerdo con una asamblea constituyente como quieren promover algunos. No la estamos. Pero sí estamos por el retorno de la Constitución de Haya de la Torre. Eso es diferente. Pero hay que decirlo. No hay que quedarse mudo.
No hay que quedarse mudo. Por eso es importante que esta primera cuestión, que es fundamental en el aprismo, que es el nervio, que es el músculo, la integración política y económica de la América Latina, debe flamear siempre, siempre en el aprismo. Siempre. Yo escucho con espanto a veces a mucha gente y hasta los leo, y estoy hablando de algunos apristas, decir que todo esto hay que superarlo. ¿Superarlo con qué? ¿Superarlo con qué? Agachándote a la derecha de este país, sometiéndote a sus postulados, convirtiéndote en un amanuense, en un portapliegos, en un tocabombos. El APRA tiene su camino, como decía esa canción de La Victoria de Armando Villanueva del Campo, el APRA es el camino. Y no debemos claudicar en esa lucha. Nosotros fuimos, queridos compañeros, los que cuestionamos desde un principio la ideología comunista. Fue Haya de la Torre, acuérdense bien, todavía en el Congreso de Bruselas en 1927. Y antes, en 1928, mejor dicho, en 1928, la famosa polémica entre la revista Indoamérica y la revista Machete en México. Durante casi todo un año. Es el libro o ese folleto que sacó Julio Antonio Mella, por ejemplo, contra el APRA, ¿no? Que es el ARPA. ¿Saben cuál era el cuestionamiento central de Julio Antonio Mella? Léanlo, es un folletito pequeño. Porque para responder también hay que leer. No hay que repetir tonterías. No hay que hablar tonterías. No hay que repetir lo que los otros nos dicen. No, hay que leer. Y hay que repetir, o mejor dicho, hay que responder en base a lo que uno sabe y conoce. Alguna vez Víctor Raúl nos dijo, nunca hables de lo que no sabes. Mejor cállate. Mejor cállate. Eso es importante. Esa disputa ideológica en México, que fue tan trascendente para afirmar la ideología del APRA, y yo le decía, ¿cuál era el cuestionamiento central de Julio Antonio Mella? ¿Por qué nos llamaba partido burgués? Por incorporar en el Frente Único a la clase media. Ese era el delito. Pero ahora, ¿quién no reconoce a la clase media como parte integrante de la lucha por el desarrollo, por el progreso, por el cambio? Estos son los primeros que ahora se han acoplado, que ahora se han entrometido, que ahora nos han robado las ideas. ¿Acaso ellos estaban de acuerdo con la integración política y económica de la América Latina? No. Ellos eran sumisos a la Tercera Internacional. Eran sumisos al estalinismo. No lo olviden. No lo olviden. La historia está ahí. No nos avergoncemos de nuestras banderas. No nos callemos mientras otros dicen. Y por no contradecirle nos quedamos mudos. Sepamos defender nuestros principios, nuestras banderas. Como Haya de la Torre decía, el APRA en las polémicas nunca tiene pierde. Nunca. Y eso es verdad. No tenemos pierde. Porque ahí está escrita la historia. Fuimos los primeros en reivindicar un frente único, con la clase media incorporada. Eso recién se produjo en Europa en los años 70, acuérdense, con muchos los que han nacido después, con el eurocomunismo de Santiago Carrillo, de España, que cuando regresa del exilio a España, después de la muerte del dictador Franco, él va a decir, hay que incorporar a las clases medias, ¿no? En el Partido Comunista. Emerge ahí la figura de Felipe González, que hace poco han recordado su triunfo electoral en 1982, si mal no recuerdo. Joven entonces,
cuya bandera fue en ese tiempo eliminar ¿qué? La dictadura del proletariado. Son cosas que están en la historia. Eso el APRA lo había dicho, lo había escrito, había luchado por esos temas, había sufrido cárcel, persecución, exilio. Son nuestras banderas. Es decir, esta gente que hoy, como ustedes lo están escuchando en muchos casos, ¿no es cierto?, que cuando les conviene son integracionistas y cuando no les conviene se van, como es el caso de este Hugo Chávez, que se fue, y que ahora ya en la reunión que ha habido entre Petro y Maduro dicen que van a regresar a la comunidad andina. Claro, es su derecho. Y ojalá Chile también se integre plenamente. Ojalá que Chile también se integre plenamente. Y son los procesos a los cuales el APRA tiene que alentar, porque son ideas nuestras. ¿O son ideas de ellos? ¿Quién emergió con esas banderas? ¿Quién levantó la bandera de Bolívar? ¿Quién reivindicó a Bolívar aquí, en nuestros países? Hay un historiador argentino, Felipe Pigna, muy conocido allá, no sé si conocido acá por mucha gente. Yo he leído bastante material de él, y cuenta, por ejemplo, cómo San Martín, ¿no es cierto?, no es que por buena voluntad haya ido, en este caso, a Guayaquil a la gran entrevista con Bolívar, sino que cuenta también Felipe Pigna, porque Rivadavia, que gobernaba en ese tiempo Argentina, no quiso apoyar la expedición libertadora de San Martín, lo dejaron solo. Y cuando se da cuenta San Martín que solo no va a poder combatir, va y pide la ayuda de Bolívar, con las consecuencias que ya todos conocemos. Pero otra hubiera sido la historia, si Rivadavia de Argentina hubiera apoyado la gesta de San Martín. Bueno, ¿qué es, queridos compañeros, el tema que hoy nos trae? He hablado de otras cosas sin entrar al tema que hemos traído para el día de hoy, pero que tiene que ver también con los procesos de integración, que es la Alianza del Pacífico. Una gran obra, un gran gesto, ¿no es cierto?, una gran iniciativa de nuestro querido y recordado compañero Alan García. ¿Por qué se funda, por qué se organiza la Alianza del Pacífico? Fundamentalmente porque estos países tenían un norte y un horizonte y estaban decididos a abrir mercados, un poquito a derribar aranceles, a propiciar los tratados de libre comercio. ¿Qué cosa es finalmente un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio significa eliminar aranceles. Tú eliminas tu arancel, yo elimino mi arancel y negociamos. Ese es un tratado de libre comercio, que estos productos pueden estar libremente aquí y el otro puede entrar libremente allá. Con algunas condiciones, algunos productos que están subsidiados, es verdad. Que a veces es bastante peligroso para la economía que está creciendo, también es verdad. Pero tiene también sus partes positivas, porque a nuestro producto les abre un gran mercado, un inmenso mercado. Esos países se juntaron, se unieron en este propósito, en este objetivo que se llamó la Alianza del Pacífico. Y en este libro Metamemorias, ¿no es cierto?, que es del compañero Alan García, libro que debería ser incorporado al estudio, no solo en el partido, sino también en la historiografía del propio país, no por distintas partes tan importantes que tiene, y sobre todo que se trata pues de un expresidente, ¿no?, que ha vivido más de 40 años, mañana, tarde y noche,
en la política. Y entonces, para hacerlo hablar al propio Alan García, ¿qué cosa es la Alianza del Pacífico? ¿Por qué se origina la Alianza del Pacífico? ¿Qué nos dice Alan García sobre la Alianza del Pacífico? Y aquí se los voy a leer. ¿Por qué nace la Alianza del Pacífico? Y un poquito, a modo que vamos leyendo, vamos explicando también algunos temas, ¿no? Está en la página 384. Dice, desde esa posición debíamos convertir al Perú en impulso de algo nuevo. Con el Pacto Andino en declive y otros proyectos, claro, él se refiere a esa salida tan rápida, ¿no es cierto?, diría yo, inconsulta de Venezuela, el 2006, ¿no?, que en ese tiempo era una economía bastante fuerte, bastante poderosa. Con el Pacto Andino en declive y otros proyectos de integración limitada a hacer espacios oratorios como UNASUR. UNASUR nació, no se olviden, el 2010, el 2008 aproximadamente. Y fue el propio presidente Alan García el que entrega la bandera de UNASUR a Michelle Bachelet, que fue la primera presidenta pro tempore, no se olviden, el 2008-2009. Pero luego, pues lo politizaron, luego los rumbos a los cuales había sido señalado, ¿no es cierto?, en el UNASUR como objetivo, comenzaron a trastocarse. Y estos grupos, que para mí son enemigos de verdad de la integración, comenzaron a tomar posiciones en diversos sitios y en diversos países. Bueno, necesitábamos algo diferente. Era la ocasión de proponer una idea que me acompañaba desde los años anteriores: unir a los más avanzados y veloces, a los países que tuvieran democracias consolidadas. ¿Perú tenía una democracia consolidada? Lo tenía. ¿Chile tenía una democracia consolidada? Lo tenía. ¿México tenía una democracia consolidada? Lo tenía. ¿Colombia tenía una democracia consolidada? Lo tenía. Eso es lo que se refiere nuestro presidente Alan García. Comercio abierto con el mundo, frontera con el Pacífico y decisión de atraer la inversión mundial e invertir más recursos públicos en la infraestructura para el desarrollo y en la educación. Fue un importante momento. El 10 de octubre del 2010 telefoné al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para proponerle la Alianza del Pacífico. De inmediato al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y en la tarde al presidente de México, Felipe Calderón. Y en un día nació la Alianza del Pacífico, una integración hacia afuera, con el propósito de articular nuestras políticas e impulsar la coordinación de la producción privada para aprovechar el inmenso mercado del Pacífico. Bueno, se refiere especialmente a la China, ¿no? Caramba, una mosca. Expuse que la integración que el aprismo defendía era continental, pero en este caso longitudinal, de la Tierra del Fuego de Chile hasta el río Bravo en México. No se olviden que el postulado del APRA, ¿no es cierto?, es la integración política y económica de la América Latina, que va desde México hasta el sur, ¿no?, hasta Chile, ¿no? Teníamos una sucesión estacional de climas productivos que nos permitían comerciar un mismo producto a China en diversos meses del año, pues, por ejemplo, cuando se cosecha uva en Chile, recién se prepara en el Perú y aún se siembra en México. Gracias al clima no competimos entre nosotros agrícolamente. Por nuestras bolsas de valores pueden unirse y consorciar empresas comerciales cuatrinacionales. Al lado de la Alianza del Pacífico, los países del Atlántico, Venezuela chavista, Brasil, grande pero cerrado por el proteccionismo, y Argentina, aún dominada por el confuso y conflictivo kirchnerismo, se iban retrasando. Lo que pasa es que el tema de estos países que están básicamente ligados en el Mercosur, la política de ellos para establecer un tratado de libre comercio no era el que utilizamos nosotros, ¿no? Quizá en elevados aranceles para poder negociar con las potencias, con la Unión Europea, con los Estados Unidos o con la China misma. Entiendo que hasta ahora
se sigue negociando ahí el Tratado de Libre Comercio de Mercosur con la Unión Europea. Bueno, al lado de la Alianza del Pacífico, los países del Atlántico, Venezuela chavista, Brasil grande pero cerrado con el proteccionismo y Argentina aún dominada por el confuso y conflictivo kirchnerismo se iban retrasando, además con el crecimiento exiguo de sus economías, muy rezagadas ante las cifras alcanzadas por los países de la Alianza del Pacífico. Creo con orgullo que esta es y será la más importante contribución individual que me cupo proponer en el concepto de la integración latinoamericana, para que nuestros países puedan hacer frente a la economía global aprovechando la fuerza de esta. De esto, los gobiernos y los pueblos se olvidan o fingen olvidarlo, momentáneamente, pero confío que la gran historia le reconocerá al gobierno peruano el crédito de haberlo ideado y creado. ¿Cuánto se avanzó con la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Y qué nos depara en este tiempo? ¿Qué nos depara en esta circunstancia? Naturalmente las cifras que se comercializó en ese tiempo, en ese momento entre nuestros países, con otros bloques, fue bastante importante, pero ¿qué espera hoy a esta Alianza del Pacífico cuando, como ustedes saben, hace poco, ¿no es cierto?, se ha constituido como presidente de Colombia un personaje muy ligado, ¿no es cierto?, a partidos que no necesariamente concuerdan con estos propósitos, y ojalá que sí. Igual en Chile, con este joven presidente Boric, que pese a sus 38 años tiene mejores reflejos que otros presidentes de la misma América Latina. No se olviden que Boric hace poco ha cuestionado, ha criticado y los ha calificado como dictadura a los países de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Y se ha ganado ahí una filípica extraordinaria de Maduro, ¿no? Los que siguen las noticias internacionales seguramente lo han captado y lo saben. No es el que todos creen, y ojalá sea así. No es el que todos creen, ojalá sea así. Ha recibido, por ejemplo, el triunfo del no contra la nueva constitución allá, con una, digamos, con una democracia, dentro de la democracia, lo ha recibido como lo debe recibir todo demócrata, ¿no? De manera que creo que eso es importantísimo, importantísimo. ¿Qué va a pasar o qué pasa con esta Alianza del Pacífico, ¿no? Y es una preocupación que a nosotros nos debe de llamar siempre la atención. Es una creación nuestra, es una obra nuestra que debemos impulsarla para que ésta siga ese camino, ese norte. Pero ocurre también que las economías en nuestros países son diversas, son diferentes. Siempre, y ahí están en los libros del propio Aya La Torre, y ya está en el libro también del propio Alan García, siempre hemos querido que México mire al sur. Mirada al sur quiere decir que deje de estar mirando siempre al norte, es decir, a los Estados Unidos. Pero México está muy ligado a la economía norteamericana, ¿no? Por obvias razones. En México existe, o en Estados Unidos existe más de 20 millones de mexicanos. De manera que pueden conformar hasta un solo país. México, por ejemplo, recibe solo en remesas cada año 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares anuales. Un poco más de lo que es las exportaciones de Colombia y un poco menos de lo que es las exportaciones de Perú. Pero ese es el monto impresionante que recibe México en remesas. Tiene un intercambio comercial con los Estados Unidos, cuya suma quizá para nosotros pues es sideral. Casi 694.000 millones de dólares anuales.
México es una potencia que produce automóviles, que produce tecnología, tractores. No es un país como el que nosotros pensamos, pero está muy ligada su economía a los Estados Unidos. Pero además, México forma parte del Tratado de Libre Comercio junto con Estados Unidos y Canadá. Creo que se llama el Telecán, una cosa así. Miren el potencial económico que ellos tienen. López Obrador seguramente cuando quiere decir algunas cosas para la galería lo dice y lo habla. Hace poco, por ejemplo, pidió que se termine con el embargo, ¿no es cierto?, a Cuba. Y dijo que era una maldad, empleó una palabra fuerte, altisonante, ¿no? Que había que terminar con el embargo a Cuba, que ya duraba 60 años. Lo que no dice, lo que no reclama López Obrador es que en Cuba debe haber democracia, debe haber libertad para los partidos políticos, debe haber libertad para los presos políticos, debe haber libertad de prensa. Eso no lo reclama. Cuba es una dictadura. Y claro, esas son las cosas que él no cuestiona, pero lo dejan hablar, le dejan decir. Pero ustedes creen que en el tema económico él es capaz de mover algo, un centímetro en contra de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump quiso castigarlo por algo que sucedió, cuando quiso castigarlo le dijo: voy a aumentar los aranceles a tus productos que me llega aquí, a ver qué te parece. Y solo eso significa la caída, ¿no es cierto?, del empleo, en este caso en México. Muchos productos que sirven para producir vehículos ya terminados en los Estados Unidos se hacen en México. Muchos, muchísimos. Y es una enorme parte de la economía mexicana. Yo había apuntado algo, ¿no es cierto?, para decirles a ustedes cuánto es más o menos lo que produce solamente en esos temas México para Estados Unidos. Son más de 94.000 millones de dólares. Entonces es una economía que está muy ligada, muy cohesionada a ese país. A ese país. Por eso a mí, queridos compañeros, el tema de la Alianza del Pacífico, me parece que hay que seguir trabajándola, impulsándola, porque el nervio que junta, que une a los países en el proceso de integración, naturalmente es la economía. Naturalmente es la economía. Y todavía el monto de comercio que hay entre México y nuestros países es bastante pequeño, bastante pequeño. México, por ejemplo, comercia con el Perú al año 2.300 millones de dólares. ¿Ya? 2.300 millones de dólares. Eso es lo que nosotros comercializamos con ellos. México comercializa con Colombia 4.000 millones de dólares. México comercializa con Chile 2.000 millones de dólares. ¿A dónde va a mirar México? ¿A nuestros países que tienen una economía así todavía bastante débil en cuanto al comercio? ¿O va a seguir mirando a los Estados Unidos, cuya comercialización es de 694.000 millones de dólares? Y tiene además las remesas que suma 60.000 millones de dólares. Eso es lo que realmente a nosotros nos debe hacer pensar
que el camino a juntarnos, a unirnos con estos países, tiene que ser muy trabajado. Y creo que este gran ejemplo que nos ha dado el presidente Alan García al abrir esta ruta, este camino, no debe desfallecer. Hay gobiernos, ¿no es cierto?, en Colombia, uno nuevo. Ojalá que el presidente Petro, a quien ya, además un hombre con mucha experiencia, Gustavo Petro no es un hombre improvisado. Él ha sido inclusive constituyente el año 91, ha sido alcalde de Bogotá, ha estado inclusive en un grupo guerrillero, en algún momento hasta quiso acercarse a Juan Manuel Santos cuando él era presidente, ha sido senador, no es un hombre improvisado como el que tenemos aquí, ¿no? Absolutamente, es distinto, es diferente. Ojalá en eso se pueda iluminar ese camino, ese trayecto, para preservar esta organización que se llama la Alianza del Pacífico. Y ojalá que este joven presidente Boric en Chile pueda tener también ese mismo objetivo de hacer que las economías nuestras estén coaligadas, estén juntas. De aquí, ¿qué podemos esperar? Pues no, creo que nada. Es muy difícil. Es una situación muy compleja. No es fácil tampoco desarrollarla, porque todas estas herramientas que en ese tiempo eran muy positivas, hoy han desaparecido, lamentablemente. Y hay que confiar en la buena voluntad de quienes manejan estos países. Y la cohesión de estas naciones en el plano económico creo que tiene que ser importante. Ya el presidente nos marcó unas rutas, nos marcó unos caminos de cómo debe seguir este crecimiento, esta lucha de este proceso de integración llamado la Alianza del Pacífico. Naturalmente hay otros bloques que los iremos nosotros analizando, que los iremos tratando en el futuro, que tiene que ver, por ejemplo, con Mercosur, que tiene que ver con CELAC, que es un poco la competencia con la OEA, que ya nos va a visitar dentro de poco. La CELAC es un organismo que agrupa a 32 países, menos a los Estados Unidos, y a Canadá tampoco. Tratar, por ejemplo, el tema del ALBA, que tanta bulla hacían, pero que en el fondo era solo un foro, no tenía ninguna importancia, sus decisiones nunca fueron vinculantes. Y quizá tratar un poquito a fondo también lo que está más cerca a nosotros, que tiene que ver con la comunidad andina. Pero saber que la Alianza del Pacífico es una obra nuestra, por la cual tenemos que seguir trabajando y luchando donde estemos. Y sobre todo transmitiendo aquello que es importantísimo para nuestros países, para nuestras naciones. Muchas cosas ya se han conseguido en esta alianza, ¿no? Ustedes saben inclusive el tema de las visas para viajar entre estos países, algunas cuestiones educativas que han sido muy positivas, la facilidad para establecer las empresas en estos países, que también lo tiene la comunidad andina, que lo vamos a revisar en su momento. Pero bueno, esto es lo que yo quería transmitirles el día de hoy. Ha sido una perorata inicial, un poquito basado en lo que pasa en nuestro país, que no la podemos dejar de lado, pero naturalmente tiene que ver también con el tema nuestro, con el tema que está ligado a nuestros principios, que está ligado a nuestra ideología, a saber qué es lo que somos nosotros como partido, como movimiento, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. No solamente marchar por marchar, sino también con un objetivo claro, como es el APRA, como siempre fue el APRA desde 1924. Muy bien, queridos compañeros, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por vuestra sintonía el día de hoy, domingo 6 de noviembre del 2022. Nos volveremos a ver el próximo domingo en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, nos vemos el próximo domingo. A marchar siempre con nuestras banderas, la integración política y económica de la América Latina y la Constitución de Haya de la Torre. No lo olviden. Muchos abrazos. Hasta el próximo domingo.